Buenas tardes a todos. Ahora sí, daremos inicio a nuestro webinar del día de hoy. Primero quisiéramos empezar agradeciendo a nuestra empresa miembro, Forte Ingeniería, por la coorganización del webinar del día de hoy. Segundo, agradecer a todos nuestros participantes, empresas miembros y seguidores fieles que nos han ido acompañando en todos estos webinars durante los últimos meses. Algunas indicaciones para que esta sesión sea lo mejor para todos los conectados. Recuerden mantener sus cámaras y micrófonos apagados, que solamente nuestros expositores las podrán tener prendidos para evitar cualquier interferencia. Todas las consultas, dudas, comentarios o sugerencias que nos quieran hacer, por favor, por el chat, por donde acabamos de poner por acá. Los vamos a estar leyendo a lo largo de toda la presentación y asegurándonos de responder sus preguntas hacia el final de las mismas. Finalmente, esta sesión está siendo grabada y va a ser compartida en nuestro canal de YouTube, que inmediatamente también les compartiremos el link. Así que, bueno, ahora sí, sin más, quisiéramos darle el paso primero a Diego Saavedra, gerente general de Forte Ingeniería, para que nos dé unas palabras de inicio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Primero quería saber si se me escucha bien. Te escuchamos perfecto, Diego. Perfecto, listo. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Yo soy Diego Saavedra, soy gerente general de la empresa Forte Ingeniería. Nosotros estamos muy relacionados y muy contentos de poder participar en esta reunión con el GBC Perú. Somos miembros activos de la comunidad de sustentabilidad dentro de Perú. Tenemos proyectos de diferente índole relacionados siempre al diseño de ingeniería eficiente. Tenemos expertise justamente en temas de certificaciones, en diseño de ingeniería e implementación. En este sentido me acompaña el ingeniero Gianmarco Gutiérrez, que es modelador principal y analista de energía senior de Forte Ingeniería. Quería que se presente un poco para que me acompañe junto conmigo en la exposición de esa presentación de modelamiento energético. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los asistentes. Bueno, en esta ocasión vamos a exponer un poco de un apartado que es bastante importante para nosotros dentro de los servicios que ofrecemos, que es el modelamiento energético. En cierta parte voy a intervenir y espero que les sirva para poder continuar con futuros proyectos que puedan salir junto con nosotros. Muchísimas gracias a Gianmarco y a Diego. Y ahora sí, le damos el pase para que por favor nos puedan compartir su presentación y dar inicio a la sesión de esta tarde. Perfecto. A ver, un minuto. Listo, excelente. Bueno, como mencionábamos previamente, como mencionaba, somos una empresa que radica en Perú, con miras a expandirse. Tenemos proyectos en la actualidad dentro de Lima de diferente índole que iremos explicándole durante la presentación. Previo a la exposición del modelamiento energético en sí, primero queremos recalcar que como somos una empresa que ha nacido desde su base junto con el desarrollo de la ingeniería eficiente y sostenible, somos un miembro partícipe de GBC Perú, somos miembros de la organización, aportando ideas y conferencias de eficiencia energética, como es el caso, ya que nos interesa mucho como corporación tener justamente dentro de nuestras principales fortalezas la eficiencia y el desarrollo sostenible del país. Como dice nuestro lema, es ingeniería, eficiencia y energía. Más o menos el índice de esta presentación está dividido en 6 partes, en las cuales constan principalmente inicio en la presentación, que es más o menos lo que estamos redactando. Tenemos después las unidades de negocio que desarrollamos, unos conceptos de sostenibilidad básicos para que más o menos podamos adentrarnos un poco dentro del core de esta exposición. Luego explicar un poco el tema del modelamiento energético, sus usos y para qué nos sirve. Luego desarrollaremos un caso práctico que estará encargado el ingeniero Gianmarco Gutiérrez de exponerlo para que puedan ver un poco de la enseñanza, un poco del tema de cómo se ejecuta un modelamiento de energía y qué resultados podemos obtener del mismo. Y finalmente, los casos de éxito y los proyectos que tenemos como empresa, que sería la conclusión justamente de la exposición. Dentro de la presentación, bueno, nosotros somos una empresa que está especializada en el diseño, suministro, instalación y mantenimiento y puesta en marcha de proyectos integrales relacionados a varios mercados verticales, ¿no? Por ejemplo, también en el tema de los temas que tratamos son la refrigeración comercial e industrial,
la climatización y ventilación mecánica, sistemas de media y baja tensión, sistemas integrales de bombeo y automatización. Y la característica principal que tenemos y que nos diferencia un poco en general de las desarrolladoras de ingeniería y las casas de ingeniería es que añadimos el análisis bioclimático y de eficiencia energética en todos los trabajos en los que colaboramos. Es decir, proponemos un diseño de ingeniería eficiente, la cual está basada netamente en los criterios más recientes y los actuales de eficiencia de energía y estándares internacionales, como serían, por ejemplo, la RAE 90.1, el 62.1, análisis bioclimático, y con ello proponemos una solución íntegra para poder ya sea cumplir una certificación o simplemente tener un retorno de inversión medible, ¿no?, en el tiempo. Estamos presentes a lo largo del país, tenemos proyectos en Piura y Chiclayo, principalmente relacionados a refrigeración industrial, comercial, ventilación y climatización. Tenemos en Chimbote algunas obras civiles como estructuras metálicas, algunos sistemas también de plantas de refrigeración. En Lima y Junín tenemos diversas índoles, tenemos también proyectos en los cuales optan por la certificación LEED, la certificación EDGE, la certificación WELL. En Junín y Ucayali estamos desarrollando proyectos de ingeniería, ya sea en diferentes software, como podría ser tal vez la colaboración BIM 360. Y en Arequipa contamos con algunos proyectos en minería referidos a sistemas de bombeo. Estamos enfocados siempre en el ahorro energético. Tenemos un análisis de CAPEX y OPEX para los diferentes proyectos que poseemos y estamos enfocados en la industria 4.0. Tenemos un excelente servicio de postventa con nuestros clientes. En nuestras unidades de negocio, como mencionaba, principalmente tenemos 4 que son las más fuertes, las cuales desarrollamos en la mayoría de los casos, ¿no?, que son justamente la refrigeración comercial e industrial, la climatización y ventilación mecánica, la sustentabilidad, modelamiento y eficiencia energética. Esto está relacionado ya sea para proyectos que opten por la certificación LEED o proyectos que solamente quieran una auditoría de energía o que necesitan tal vez un análisis de retorno de inversión para una posible implementación o desarrollo de ingeniería sustentable. Y finalmente tenemos también los tableros eléctricos, sistemas de media y baja tensión, que también es normalmente en los sistemas de refrigeración y climatización vienen acompañados justamente de la parte de desarrollo eléctrico para suministrar energía a los mismos equipos. Y en menor ahínco, contamos con proyectos relacionados a sistemas integrales de bombeo, automatizaciones industrial, a proyectos con estructuras metálicas y obras civiles, y también implementamos sistemas de energía renovable, como serían los paneles solares o la energía fotovoltaica, ¿no?, las turbinas eólicas. Más o menos ya fuera de la presentación y un poco de las unidades de negocio y adentrándonos un poco más al tema justamente de la partida o del mercado que vamos a tratar justamente en este webinar, sería relacionarnos a los conceptos de sostenibilidad para ir enfocándonos hacia el tema del modelamiento de energía. En los conceptos de sostenibilidad debemos tener claro que el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esto quiere dar a entender que debemos tener un desarrollo consciente, ¿no?, pensando no solamente en resolver nuestras necesidades presentes, sino también que las próximas generaciones puedan cumplir también y puedan suplir sus necesidades en el futuro, es decir, no afectar el medio ambiente, la sociedad o de manera económica nuestro alrededor o nuestro impacto dentro del proyecto. Para cubrir el concepto de sostenibilidad debemos tener en cuenta bastante claro que hay que ver los problemas ambientales, sociales y económicos como un todo. No podemos aislar uno u otro, sino tenemos que tener en mente el impacto en estos 3 diferentes temas, ¿no? No podemos verlos como un tema aislado. Hay que eliminar, obviamente, el pensamiento a corto plazo, ya que en ese sentido solamente optaríamos por de repente implementar lo más barato o lo más económico, por más que, por ejemplo, que podría consumir en demasía, ¿no? Ese es un pensamiento, por ejemplo, a corto plazo. Hay que responsabilizarnos por todas las etapas del proyecto, ya sea en diseño, construcción, operación, incluso diría en el prediseño. Esta parte faltó, pero desde el prediseño sería muy importante involucrarse en todas las etapas del proyecto para poder lograr un desarrollo de ingeniería sustentable, sostenible. Y obviamente, como mencionábamos, considerar el impacto que va a tener nuestro proyecto o nuestro desarrollo en la sociedad, el medio ambiente y en la economía. Justamente de este análisis
sobrepasa o sobreviene el concepto del triple bottom line, que es justamente hallar la sostenibilidad como un equilibrio entre los tres grandes temas que la abarcan, ¿no? Como sería responsabilidad social, el medio ambiente y el beneficio económico. Justamente la mejor interpretación de sustentabilidad o sostenibilidad está justamente en el centro de los tres grandes temas que abarcan. Referido al modelamiento energético, tenemos primero que entender qué es un modelamiento energético, ¿no? Un modelamiento energético, o el modelamiento energético de un edificio, es un proceso de creación de un modelo virtual en tres dimensiones utilizando un software especializado, como puede ser, por ejemplo, el OpenFOAM, el Design Builder. Hay diferentes software que te permiten, ¿no?, hacer un análisis o un modelado de energía para poder realizar un análisis de un proyecto, que consta normalmente de una interfaz gráfica y un motor de cálculo que se usa para la iteración de los parámetros, ¿no? Y por hacer los cálculos, ya sea de análisis de energía, de análisis térmico, de análisis de diferente índole. ¿Y para qué nos serviría, no? Básicamente, el modelamiento energético es útil para diseñar edificios nuevos o evaluar edificios ya existentes para poder optimizar el rendimiento del mismo, gracias al análisis de sus sistemas internos, lo cual resulta en ahorros significativos de energía y una reducción en los costos operativos. Podemos hacer rápidamente con un modelamiento energético un análisis de retorno de inversión, con lo cual tendríamos una inversión segura y no una inversión a ciegas, como se podría decir, si es que no se realizara. Es bastante útil no solamente para temas de certificaciones, sino también para un tema de ingeniería sostenible o sustentable. El modelado que nosotros utilizamos en la empresa es el Design Builder, que es uno de los software más, se podría decir, los más populares y más usados a nivel mundial, el cual nos permite y tiene bastantes características que lo hacen idóneo para las gestiones de análisis de energía, para el tema de cálculo de retorno de inversión, para análisis del TIR y el BAN. Entonces, nos permite modelar diferentes proyectos con diferentes cargas térmicas, con diferentes orientaciones, diferentes lugares ubicados a lo largo del planeta. Entonces, hay bastante data técnica que se utiliza y nos resulta en un análisis muy completo. De los que hemos probado, consideramos que el Design Builder es uno de los más completos, ya que tiene la mayoría de sistemas que se suelen utilizar en los proyectos, ya sea en el mercado vertical que se desee, ¿no?, ya sea en escuelas, sea en edificios de oficinas, sea en plantas, no sé, de refrigeración, en plantas no sé, como los warehouse. Entonces, consideramos que es un programa, ¿no?, que está basado sobre todo en el motor de cálculo Energy Plus, el cual es muy eficiente en la tarea referida al modelamiento energético. ¿Por qué? Porque tiene unos atributos muy importantes, los cuales nos permiten, como pueden ver aquí en la diapositiva, dibujar geométricamente el proyecto. O sea, geométricamente obviamente no se compara a podría ser yo, no sé, a un SketchUp o a un Revit, porque ahí no es el objetivo ser tan detalloso. El objetivo del Design Builder es tener un análisis más volumétrico y de cálculo de cargas. Entonces, vamos a asumir o a estimar bastante bien las volumetrías en este software. Como pueden observar, son líneas más rectas, trazos más rectos y de volúmenes, lo que necesitamos, porque en sí la idea no es cargar al programa con tantos trazos que no suman considerablemente finalmente a los cálculos térmicos o lumínicos, que es lo que necesitamos. Como pueden ver, también nos permite un análisis de cargas, nos permite también y nos arroja resultados, ya sea en tiempo horario, en días, en meses, con lo cual podemos hacer un estimado bastante preciso de los consumos en el tiempo o en el momento que nosotros requeramos o que queramos observar. Entonces, esos son los principales atributos que posee el Design Builder. Como pueden ver, está basado en el motor de cálculo, que es el que arroja los resultados, en Energy Plus, que es un software libre. El consumo de energía en un edificio, bueno, es muy variado en la parte del mundo que uno quiera analizar. Nosotros hemos visto proyectos no solamente dentro de Perú, sino también fuera, y depende mucho. Por ejemplo, en el mismo Perú hay bastantes microclimas. Hay muchos microclimas los cuales dependen de las diferentes condiciones en las que se encuentre. Por ejemplo, el clima de Lima es completamente distinto al clima de repente de la Sierra, de Junín, diferente al clima de repente de Ucayali, diferente al clima de Piura, diferente al clima de, no sé, de Arequipa. Entonces, con una base de datos, unos CPW que están también libres en Internet, se puede asumir, se puede estimar
bastantes lugares de modelamiento de energía dentro del software Energy Plus. Con lo cual, principalmente tenemos que cómo afrontar un modelo de energía, ¿no? Cómo afrontar un diseño de un modelado de energía. Obviamente, primero es el diseño arquitectónico y su relación con el consumo de energía, es decir, mucho dependemos, fuera de, obviamente, la eficiencia de los equipos, de primero tener un diseño arquitectónico sustentable, es decir, que se tienda a ahorrar la menor cantidad de consumo de energía, de recursos, para obviamente poder autosustentarse simplemente con el diseño de arquitectura y ahorrar costos. ¿De qué manera? Teniendo un correcto y eficiente diseño de iluminación para aprovechar la iluminación natural, tener un correcto diseño de las transmitancias térmicas, dependiendo obviamente también del sitio. ¿Perdón? ¿Aló? Porque dependiendo, bueno, creo que se interrumpió ahí, dependiendo del lugar climático es muy importante evidenciar que obviamente los materiales van a ser distintos. No es lo mismo diseñar de repente una estructura o una arquitectura como se muestra en la imagen de repente en la selva que de repente en una puna, ¿no? Es completamente distinto los materiales, la materialidad, y en la selección de los mismos te hace ahorrar o consumir más energía. Entonces, el diseño arquitectónico es lo primordial, previo al diseño de ingeniería, no sé, mecánica eléctrica, para poder ahorrar la mayor cantidad de costos inicialmente. Como pueden ver, por ejemplo, en Lima se distribuye más o menos de la siguiente forma, ¿no? Normalmente un consumo en un edificio de oficinas, ¿no? Más o menos el 34% de la energía se consume en cargas de aire acondicionado, el 27% en luz. Allí nomás ya prácticamente vamos más del 50% de la energía, y el resto en equipos de oficinas, en cargas varias, ¿no? El 13% puede ser diferente tipo, y en los ventiladores también se va a un 9%, pero como pueden observar, el uso del aire acondicionado y la iluminación es lo más pesado que se tendría que optar por ahorrar para poder tener un ahorro considerablemente grande dentro del diseño de ingeniería de un proyecto. En ese sentido tenemos tres claves o tres conceptos claves que hay que tener en cuenta siempre en el diseño de ingeniería, ¿no? En nuestro caso, o en el diseño general del proyecto. Primero hay que optar siempre por la conservación de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tratar de consumir la menor cantidad de energía de los equipos. Es decir, por ejemplo, en iluminación, como pueden ver en la figura de la superior. Obviamente tenemos que tratar de no usar la iluminación. ¿Cómo se logrando esto? Con un correcto diseño de luz natural. Eso no quiere decir que abra las lunas y que toda la luz pase, porque también la reflectancia de la luz puede dañar a la retina, no permite un trabajo eficiente. Entonces, tener un correcto diseño de iluminación natural te permite conservar la energía que usarías, así tengas un foco LED de la última tecnología, te va a consumir energía. Poca, pero te la va a consumir. Entonces, la idea es agotar todas las posibilidades del consumo energético de equipos, por más eficientes que sean, mediante un diseño arquitectónico correcto. Esto sucede tanto en la iluminación, tanto como en el aire acondicionado. ¿No? Si tienes una ventana que es de vidrio crudo, obviamente te va a pasar muchísimo más calor que si tienes un vidrio insulado, ¿no? O con vacío. Entonces, es bastante importante tratar de hacer un proyecto primero pensando en la conservación de la energía. Si se agotaron todas esas posibilidades, luego nosotros tenemos que pasar a seleccionar los equipos que ya sí o sí tienen que usarse, tengan una correcta eficiencia energética, es decir, optar por los equipos de mayor eficiencia energética posible, obviamente viendo un tema económico y de retorno de inversión. Porque obviamente cuando uno elige un equipo eficiente, lo compara contra un equipo promedio que podría estar de repente normado en el RAE 91, el cual, por ejemplo, sería, tienes que consumir tantos watts por metro cuadrado para un proyecto. Entonces, tú haces un retorno de inversión calculando también la cantidad de vida, de tiempo de años útiles del proyecto, no sé, de la luminaria en este caso, ¿no? O si es un equipo de aire acondicionado, viendo su tiempo de vida. ¿Por qué? Porque lo idóneo es recuperar, obviamente, antes de que, obviamente, el equipo tenga que cambiarlo, porque si no, no habría un retorno de inversión, no habría un ahorro considerable de energía y económicamente. Una vez que hemos diseñado el proyecto con la mayor eficiencia posible y ya queremos seguir ahorrando energía, pasaríamos recién al tema de contemplar las energías renovables. En ese sentido, sería también hacer un análisis de retorno de inversión. ¿Por qué? Porque tendríamos una cantidad de carga estimada que nosotros consumimos dentro de nuestro proyecto. Entonces, haciendo el cálculo de la energía,
podríamos estimar con el tiempo de vida útil del panel solar, por ejemplo, en este caso, o de la turbina eólica, podemos hacer un análisis de retorno de inversión, ¿no? Porque obviamente hay muchísimos cambios que tienen que lograrse al tiempo de vida de un panel, como por ejemplo cambio de inversores, cambio de baterías. Entonces, también conlleva un análisis de retorno de inversión, con lo cual es necesario también un diseño energético, una proyección de nuestro consumo de energía. ¿Por qué? Porque no podemos estimarla simplemente con una ficha técnica. Lo más realista y lo más certero es hacer un modelamiento de energía para poder estimar un correcto retorno de inversión, lo más realista posible con todos los parámetros. En ese sentido, voy a darle paso a Gianmarco para más o menos pueda explicar un caso práctico del modelado energético para que tengan más o menos idea de cómo se plantea, cómo es más o menos la interfaz del software y los resultados que podemos lograr. Sí, ¿qué tal nuevamente? A continuación, por favor, Diego. Bien, a ver, primero viéndolo como un proceso educacional más esta parte en sí, que bueno, es algo que ya nosotros lo tenemos internalizado como modeladores y como parte de nuestro trabajo, pero seguramente que a ustedes les puede servir como una información para que puedan involucrarse más y conocer un poco más de lo que nosotros realizamos en nuestros procesos de análisis. De hecho, este es un punto que también se mencionó como parte, digamos, implícita del correcto diseño, que es en este caso, enfocado 100% en el modelamiento, es la recolección de los datos técnicos, ¿no? Una vez que se hace el diseño, se va a hacer una selección de equipamientos. Por ejemplo, acá tenemos unas muestras de unas fichas técnicas, los cuales involucran el uso de un equipo VRB, lo cual no necesariamente tienen que ser de ese tipo, pero para el ejemplo práctico hemos optado por eso. Puede ser selección de chillers, por ejemplo, equipos de expansión directa o cualquier otro equipo de aire acondicionado. También podemos tener la selección de luminarias eficientes en base a análisis de diagramas fotométricos, por ejemplo, o de análisis de luxes, etcétera. Y también la selección de los ventiladores para el caso de tener ventilación mecánica, ¿no? Todo esto nos va a servir como un punto de partida para poder generar nuestro modelamiento energético, ya que el software no solamente se va a basar en un aspecto arquitectónico, sino también tiene detalles técnicos que son bastante importantes, como vamos a poderlo ver al final con unos resultados que hemos ejecutado, que muestran el impacto justamente de esta selección técnica, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bueno, esta primera parte de recolección no solamente está basada en la parte documentaria, digamos, en cuanto a equipamiento, sino también a los planos de las diferentes especialidades que se pueda tener. En este caso, como pueden ver en el ejemplo, se ha abordado, en este caso que es un proyecto de un almacén, eh, una planta de procesos. Se ha optado por la selección de un plano mecánico, se pueden ver algunos detalles gráficos. Sin embargo, para hacer el paso al modelado energético en el software que mencionamos, Design Builder, es necesario hacer primero una limpieza, digamos, de alguna forma fácil de este plano para poder exportar solamente la arquitectura y hacer el levantamiento del 3D nuevo. Por eso que ven en la segunda imagen que se realizó una eliminación de los equipamientos, las cotas, por ejemplo, los ejes, algunas líneas que no nos sirven y con eso ya no nos sirven en esta etapa, pero posteriormente sí seguramente. Eh, y con eso ya vamos a pasar al siguiente estado o el siguiente proceso o paso que vamos a ejecutar en el modelado. Siguiente, por favor. Bien. El resultado final es justamente ese volumen que podemos ver en el apartado derecho, pero hay pasos previos, ¿no? Como ya mencioné, primero, obviamente, pasar al software Design Builder. Se tiene que hacer una importación de las líneas o del trazado geométrico que hemos tenido, sea en el software AutoCAD, por ejemplo, que se mostró en la presentación anterior, y luego ya hacer el levantamiento de cada uno de los espacios que contemplan el modelado energético o el proyecto en sí. Como se puede ver, aquí es una vista exterior, pero luego vamos a mostrar un apartado interno en donde se pueden ver los espacios que conforman el proyecto. Siguiente.
Bien, justamente esta es la parte interna del proyecto. Como pueden ver, hay diferentes colores y zonas. Esto justamente nos ayuda a identificar diferentes cargas o equipos que pueda tener y usos también, horarios operativos, por ejemplo. En este caso, se tienen cerca de 8 o 10 zonas entre servicios higiénicos, el almacén como tal, la planta de procesos, cuartos eléctricos, mecánicos, etcétera, oficinas también, los cuales justamente es importante hacer esta definición, puesto que el análisis que se le va a hacer a cada espacio es muy distinto dependiendo de las cargas que pueda tener, ¿no? Siguiente, por favor, Diego. Bien, con el punto 1 que mencioné, la recolección de fichas técnicas o planos, en esta etapa ya es donde se va a introducir la información. Una vez ya que se tiene el 3D definido, ya la parte arquitectónica, por decirlo de una forma, ya está completa. Y en este apartado es donde se van a seleccionar detalles técnicos, tanto de la parte de arquitectura como de los equipamientos mecánicos, eléctricos que se vayan a introducir. Ya sea desde la selección de materialidad, también podemos crear materiales diferentes. Si bien es cierto, el software Assembler ya nos ayuda teniendo una serie de templates básicos para el uso o la evaluación de diferentes proyectos, sea basado en el estándar RAE u otros estándares. También hay detalles que nosotros debemos crear o introducir desde cero para que se adapte de la manera más precisa a nuestro proyecto, ¿no? Tal es el caso de potencias de iluminación, los cuales se basan en los planos o fichas técnicas que podamos tener, horarios operativos, esto puede ser basado en alguna entrevista que se le haga o unas reuniones previas que se pueda tener con los clientes, así como también detalles técnicos del funcionamiento y operación de equipos de aire acondicionado. En estas imágenes de alguna forma resumen esos 4 apartados y de hecho no son los únicos, hay muchos más, pero esto ya es un análisis un poco más profundo que se puede dar en el software de Assembler. Siguiente, por favor, Diego. Bien, una vez definidos todos estos apartados técnicos y arquitectónicos, ya se puede hacer el paso a la simulación, ¿no? El proceso de simulación o digamos, de arranque de simulación en sí es bastante sencillo en el software. Hay que hacer unos cuantos puntos y unas configuraciones mínimas, como puede ser de qué tiempo se va o en qué periodo se va a ejecutar una simulación, sea de un día o puede ser de un año completo más. También se puede especificar algunos detalles de cómo van a ser los reportes que se generen. Puede ser un reporte, como se puede ver de manera un poco pequeña ahí en la presentación, puede ser de menos de una hora, o de forma horaria, o diaria, o incluso mensual. Y después hay algunas configuraciones en cuanto a los aportes de los entornos hacia el proyecto, ¿no? Esto ya lo vamos a poder ver más adelante con el caso práctico que voy a presentar. Y el último punto, digamos que sería el análisis de resultados, la interpretación, análisis de resultados. En esta imagen se puede ver que, por ejemplo, el proyecto que estuvimos hablando, una nave de procesos, se ve un análisis térmico, primero en la primera pestaña, en la primera gráfica, las diferentes temperaturas, de ganancias de calor también, un cuadro, y totales renovaciones de aire fresco, ¿no? Ya dependiendo de las configuraciones que hagamos al proyecto, se pueden obtener muchos más resultados, también de las selecciones de resultados que le hagamos al software. Y como pueden ver, este software es bastante completo, detallado, nos da resultados numéricos y gráficos, por lo cual esto nos va a ayudar a una correcta interpretación y una correcta comunicación hacia el cliente también de lo que él desea obtener o revisar, ¿no? En base a los objetivos que pueda tener. Siguiente, por favor. Sí, disculpa que te interrumpa, ya Marco. Por ejemplo, esta es Claro. una nave de procesos en la cual necesitaba, por ejemplo, digamos que la normativa peruana referente al código de ventilaciones y renovaciones de aire es muy general. Por ejemplo, es una planta de plástico. Entonces, en la planta de plástico existen máquinas adentro que son inyectoras de plástico, las cuales generan o arrojan demasiado calor sensible al ambiente. Entonces, la norma peruana te dice que para una planta de proceso puedes tener entre 4 a 10 cambios. Entonces, es algo que no se sabe si realmente va a suplir la temperatura que te hace ganar, obviamente, la máquina interna, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer un análisis de más o menos de temperaturas en este caso, porque no está relacionado tanto al retorno de inversión, sino a la temperatura, hace poder dimensionar correctamente
un proyecto para tener una temperatura más o menos de confort adentro, porque obviamente a una planta gigantesca es un poco complicado poner un sistema de aire acondicionado, entonces lo que optan es por la ventilación, ¿no? Mecánica. Entonces, en ese sentido, tener este software nos da muchas ventajas para poder diseñarlo correctamente. Finalmente nos salió que necesitaba 17 renovaciones, que es mucho más de lo que te exige la normativa M030, la normativa peruana, para tener una temperatura idónea de confort o más o menos de confort adaptativo dentro de la nave de procesos. ¿Por qué? Porque tener a una persona, un personal trabajando adentro de tu planta 33, 34, 35 grados no te es rentable productivamente. Entonces, tú mermas la productividad de tus empleados por tener un mal diseño de ventilación mecánica, por no tener una herramienta o simplemente por no haber hecho un estudio profundo de realmente qué renovación y qué cantidad de renovaciones necesita tu planta con las máquinas que estás considerando. Obviamente, la normativa te dice algo muy general, que si le pones 5 renovaciones, vas a igual a, por ejemplo, en este caso, vas a zancochar a todos tus empleados, lo cual no ocurre si es que tú haces una simulación de tu proyecto con las temperaturas del lugar donde está el proyecto y con las cargas térmicas del proyecto y puedas aproximar exactamente o muy aproximadamente cuánta temperatura vas a tener adentro poniendo 1, 2, 3, 4 o 5 ventiladores. Entonces, nos permite hacer ese análisis. Adelante, Gianmarco, sigue, por favor. Perfecto, Diego. Continuamos. Bien, la parte anterior, como inicié, era un poco más educativa, digamos. Esta parte ya es más aplicativa. De pronto ya al final vamos a ver resultados un poco más concretos de lo que se ha obtenido a partir de una evaluación de un proyecto específico. En este caso, como dice ahí el comentario, se trata de un edificio de oficinas de 10 niveles, en el cual se busca el análisis de confort térmico y el rendimiento energético, ¿no? Es importante estos dos términos, vamos a verlo al final, también como una conclusión, puesto que el software Design Builder no solamente permite hacer estos dos análisis, sino que tiene muchos más e incluso está en desarrollo para la ejecución de más tipos de análisis, los cuales abren mucho más las posibilidades de una mejor ejecución del diseño y posible instalación de los sistemas dentro de un proyecto. Pero en este caso vamos a centrarnos en estos dos puntos, ¿no? Ya en una próxima oportunidad, si se puede dar, podríamos hablar de más, con más detalle los otros puntos. Como vemos en la imagen, disculpa Diego, no sé si podemos regresar. En esta imagen, a diferencia de las anteriores, se puede ver ya un detalle del entorno. Esto también es bastante importante, puesto que el sombreamiento también va a afectar sobre las ganancias térmicas, las temperaturas internas que puede tener el proyecto, sobre todo si hay áreas vidriadas. Y como pueden ver, este software te permite diferenciar de estos entornos a fin de no afectar el rendimiento energético, ¿no? Como saben, si es que hacemos un gráfico o un diseño en el software de manera similar al edificio principal, podríamos tener algunas confusiones en cuanto al rendimiento o consumo energético que pueda tener nuestro proyecto total, ¿no? En tal sentido, este software te permite esa diferenciación. También, como se puede ver de una manera un poco más clara que la otra presentación, también se pueden ver los vanos, el área de los vanos, hay diferentes colores que permite identificar los materiales que tienen tanto el techo como los muros. Y bueno, este paso del sol, digamos, que también te permite hacer un posible diseño bioclimático, ¿no? Que de hecho no es parte de esta presentación, pero es uno de los puntos que también presenta el software como una alternativa. Siguiente, por favor. Y bien, este punto 5 es la parte de introducción de detalles técnicos, como lo vimos anteriormente. En este caso, el proyecto ha sido considerado como un sistema BRB, más ventilación mecánica para las oficinas como tal. Aparte, se han definido ciertas cargas térmicas, ciertas cargas eléctricas dentro de las oficinas. Como pueden ver, en la parte de la imagen izquierda, hay unos equipamientos de oficinas con 11.77 watts por metro cuadrado. Esto de acá puede ser variable, va a depender del análisis de cargas que se tenga. Bueno, en sí esto ya lo hemos podido ver en la descripción anterior, pero bueno, centrándonos en el proyecto de oficinas, estas son las condiciones que se han
evaluado e introducido dentro del Software Design Builder para hacer el análisis de resultado final que se va a presentar. En este caso, como mencioné, tenemos las cargas eléctricas, tenemos la definición del sistema de aire acondicionado y ventilación y también unas cargas referidas a iluminación, ¿no? Estos tres apartados diría que son los más relevantes dentro del modelado energético, a pesar de que se pueden introducir muchos otros. De pronto acá sí se me pasó poner la parte de materiales, pero ya en el paso anterior ya lo pude haber señalado, ¿no? También tenerlo ahí como un punto importante. Siguiente, por favor. Bien. Una vez ya introducidos estos valores, se puede hacer la corrida o la simulación en el proyecto, en el software, perdón. Y acá se tienen dos cuadros de resultados. Como dice el título, tenemos dos cuadros de promedios de resultados, tanto de consumos de energía, de las temperaturas internas de los espacios. De hecho, se puede seleccionar uno a uno cada espacio que conforma el proyecto. En este caso se ha optado por un análisis de promedio, por facilidad de presentación. Ganancias de calor, análisis de cargas y las renovaciones de aire, ¿no? Entonces ya va a depender de cada análisis, de cada persona, empresa que se pueda hacer para poder seleccionar cuáles son los apartados más importantes que se deben utilizar para su proyecto, ¿no? En este caso yo consideraría que el tema de renovaciones de aire es bastante relevante, puesto que es un punto que se pide como base dentro del diseño de edificios. El otro punto importante es el análisis térmico, el cual en este caso, bueno, vamos a verlo mejor. Se ha hecho una evaluación de dos modelos, uno sin aire acondicionado, otro con aire acondicionado. Sin aire acondicionado con ventilación natural, específicamente, y el otro aire acondicionado más ventilación mecánica. Y bueno, hecho en la siguiente diapositiva, por favor, continúa, Diego, si puedes. Se puede ver cómo es la variación térmica, ¿no? De pronto, en el primer caso, sin aire acondicionado y ventilación natural, se puede ver que están cerca de los 27, 28, 29 grados para la temperatura operativa. Sin embargo, cuando vemos el análisis con aire acondicionado, se puede ver que está bajando de 2 a 3 grados, ¿no? Dependiendo de las fechas que se tengan, ¿no? De hecho, es una tabla que muestra las temperaturas versus las fechas o el periodo de tiempo de los meses en el cual opera este proyecto, ¿no? Entonces, al tener este resultado ya nos invita a pensar de que hay muchos parámetros que van a afectar este resultado justamente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, que es uno de los más evidentes a partir de la gráfica, tiene que ver con la fecha de análisis, ¿no? Eh, y, y esto tiene que ver con los horarios operativos de los equipos, ¿no? No va a ser lo mismo hacer una evaluación térmica con un equipo que opera 12 horas versus un equipo que opera 24 horas o incluso con... Es por eso que todos los puntos anteriores que mencioné son bastante relevantes y mientras más detalle tengamos, lo cual el software nos permite, vamos a tener un resultado más fino, más detallado de la evaluación. Recomendación de túneles de congelación, instalación de paneles, sistemas de racks, techos, hacemos modelamientos de energía, como pueden ver abajo, tableros eléctricos de baja tensión, hacemos modelado en BIM, ¿no? Diseño de expedientes técnicos, ya sea electromecánicos, hacemos instalación de pisos ventilados, servicios de comisionamiento fundamental y avanzado,
Digamos, implementamos sistemas de aire acondicionado. Obviamente todos estos servicios involucran el análisis de eficiencia. Tenemos instalaciones de tuberías de agua helada para sistemas chillers, instalamos paneles solares, diseños de HVAC también para las plantas industriales de plástico. Bueno, más o menos algunos de nuestros clientes que tenemos. Y hemos, justamente ahora último, hemos formado un consorcio con la empresa Sustenar y GCC y estamos viendo también y estamos también obviamente dirigiendo proyectos con certificación LEED, tanto para las plantas de MERS, de Roosevelt y Fibra, ¿no? Estamos también promoviendo ese nuevo consorcio, el cual involucra también una escala más grande incluso el tema de construcción sostenible, incluyendo las ingenierías y servicios de eficiencia y certificaciones sustentables. Diego, Gianmarco, muchísimas gracias por una excelente y muy completa presentación. Le pedimos disculpas a todos por los pequeños problemas técnicos, nunca estamos exentos de ellos, pero me parece que todo salió muy bien. Me gustaría pasar ahora a una pequeña ronda de consultas, si les parece bien. Tenemos algunas consultas que nos han estado llegando a lo largo de las presentaciones, pero también aprovecho el espacio de invitar a todos los que quieran hacer consultas adicionales para que lo puedan hacer en este momento. La primera consulta que tenemos es, y fue una de las primeras consultas hechas al inicio, si todas las soluciones energéticas que ustedes proponen consideran también el consumo energético. Antes, me imagino que se refieren a antes de frente a hacer las soluciones energéticas, si consideran evaluar o hacer una evaluación del consumo total o cómo avanzan para hacer estas implementaciones, ¿no? Claro, sería como, imagino que se refiere a realizar una auditoría energética, ¿no? Exacto, Más o yo, menos bueno, de lo que entiendo. estoy asumiendo que a eso se refieren, sí. Sí, sí, bueno, claro, hacemos, por ejemplo, un edificio existente, ¿no? O un edificio que de repente se da cuenta que está consumiendo demasiado en su sistema de climatización o de aire acondicionado, no sé. Puede ser un tema primero de inspección, el cual tenemos que ir a ver el estado de los equipos, hacer unas mediciones en campo, hacer una más o menos, tomar datos, hacer un modelo y compararlo, ese consumo energético con nuestro modelo, y así podemos asumir algunas proyecciones, ¿no? Y comparar qué pasaría si es que nosotros de repente implementamos un nuevo sistema, un nuevo servicio, un nuevo equipo de ingeniería y sacar su análisis de retorno de inversión, obviamente teniendo en cuenta la data existente previa, ¿no? Es más o menos una auditoría. Muchas gracias, chicos. Otra de las consultas que nos hacen llegar es, cuando hablaron de consumos promedio presentados por zona climática, ¿cuál es la fuente para esos consumos? Es un ratio, por ejemplo, de los modelados que tenemos en general en los proyectos en Lima. Como es un clima similar, el que presenté fue para una zona climática como la de Lima, ¿no? De los proyectos que más o menos se tienen, se hace un estimado por el ratio del tipo de proyecto, porque yo presenté, por ejemplo, para un tipo de edificios de oficinas, los cuales suelen tener unas cargas similares porque la carga interna más o menos tiene una densidad de personas, una densidad de equipamiento por metro cuadrado, entonces se puede estimar más o menos las cargas térmicas que se ganan y cuánto tienes que mitigar referido al consumo energético, ¿no? Y eso muchas veces se corrobora y fundamentalmente con los estándares ASRAE 90.1, por ejemplo, en este caso que es el de energía, puedes estimar una carga promedio de los consumos, ya sea para iluminación o para aire acondicionado. Excelente, Diego, muchas gracias. Otra de las preguntas que nos hacen llegar, y esta es una pregunta de dos partes, nos dicen en su experiencia, ¿cuál sería un parámetro decisivo para decidir si se puede o no incluir un sistema fotovoltaico de conexión a la red en algún proyecto de certificación de eficiencia energética? Esa es la primera parte de la pregunta. Ya. Referido a la certificación energética tiene unos cumplimientos. Tú tienes que llegar a unos porcentajes para poder cumplir o ganar el puntaje, ¿ok? Eso es principal. Entonces depende mucho de tu carga eléctrica del proyecto. Por ejemplo, si es, no sé, te diría una planta industrial gigantesca, tendrías que tener una instalación o un arreglo fotovoltaico muy grande y probablemente muy costoso y tendrías que más o menos estimarse en el modelo cuánto nos aportaría y si el dueño o el cliente está dispuesto a la implementación por la cantidad de puntos que no es tan elevada la cantidad de puntos que te dan por paneles fotovoltaicos.
Sin embargo, tendría que evaluarse en conjunto con el cliente. Y ahí es donde va la segunda parte de la pregunta, ¿no? Que creo que empalma perfecto, que nos preguntan si en su experiencia han visto algún proyecto en donde los créditos por el sistema solar hayan sido decisivos para el nivel de certificación o no. Sí, claro, yo hice un proyecto, bueno, no sé si puedo decir el proyecto, la verdad, pero sí hemos visto arreglos regulares, unos 30 kilowatts, podría decirte, para un proyecto lead que sí le sumó bastante en el tema de modelamiento energético. Excelente. Nos preguntan también, disculpen, son bastantes preguntas, nuestra audiencia ha estado súper interesada el día de hoy. En el Ujú. ejercicio que mostró Gianmarco, si ustedes han considerado, por ejemplo, utilizar recuperadores de calor para recuperar de la energía de la nave industrial y poder aprovecharla de esta manera. Normalmente en las naves industriales se usa chillers de absorción. Hay algunos proyectos que proponen esta ingeniería. Es un poco, bueno, acá en Perú no hay una o dos marcas que te ofrecen chillers de absorción y sobre todo tienes que fijarte también no solamente en que ya el sistema es muy eficiente, también la gente, la cantidad de repuestos y la operación del proyecto, porque tiene que tener obviamente una base sólida y un backup, ¿no? Para poder sostener tus inconvenientes ya en operación. Te diría que con recuperación de calor normalmente no he visto un proyecto, lo he analizado porque se ha planteado en algunos proyectos, pero con recuperación de calor, por ejemplo, también existen los chillers con recuperación de calor que se pueden usar de repente en zonas que son muy fríos en la noche y muy cálidos en el día, igual que las sumas, ¿no? Que las manejadoras de aire. Excelente. Y hablando de temperaturas, nos preguntan en la solución con aire acondicionado, cuando las temperaturas están por encima de la temperatura de confort, y nos ponen entre paréntesis 22 grados centígrados, ¿aplican ustedes alguna solución adicional o sugieren a los proyectos aplicar alguna solución adicional? Te entendí como cuando el clima, o sea, cuando la temperatura interior está por encima de los 22 grados, si proponemos usar Exacto. aire acondicionado, algo así. ¿Alguna solución adicional para llevarla a la temperatura confort, ¿no? Bueno, eso es que ese es muy relativo. Por ejemplo, como les mencionaba hace rato, en una planta industrial tienes cargas internas grandísimas porque los equipos o las máquinas o los motores producen bastante calor. Entonces, a una planta industrial el costo de colocarle un aire acondicionado para que llegues a, no sé, 26 grados o 27 grados es muy elevado. Entonces suelen usar sistemas de renovación de aire para obviamente ventilar el ambiente, ¿no? Obviamente por ventilación también puedes bajar la carga térmica. Sin embargo, a veces puedes optar por el confort adaptativo, ¿no? Que es decir, que obviamente el confort depende mucho a veces de la zona climática en la que está. Un ejemplo, la gente que vive en Piura, que de repente su clima normal es 30 grados, obviamente estando a 28 o 27 grados, pueden sentir un relativo confort. O sea, se al clima, igual que una persona que vive en Puno, obviamente 23, 24 grados de repente es bastante caliente para ellos. Entonces, se pueden optar por algunas opciones de confort, ¿no? Dependiendo de la especificación técnica del proyecto. Excelente, gracias, Diego. Una de las últimas preguntas que nos hacen llegar es si los algoritmos de cálculo de diferencias finitas, ¿en qué caso las utilizan? Bueno, la diferencia de esos normalmente lo incluyen los mismos software. Los software de Design Builder, el motor de cálculo de Plus, usa ese criterio. Obviamente lo podemos utilizar en algún proyecto. Sin embargo, solemos usar simplemente software de Design Builder para estimar las cargas, porque ya prácticamente lo tenemos todo dentro del mismo software. Y es lo que más o menos siempre usamos, ¿no? Eh, la última pregunta, bueno, hay dos preguntas más, pero esta es una de las últimas que es para ustedes, y nos preguntan que si es que hay un tiempo promedio para los modelamientos energéticos, y ponen entre paréntesis, por ejemplo, tantos metros cuadrados equivale a tanto tiempo de modelamiento, o va a depender netamente del equipamiento o de otros factores externos. Depende mucho de las particiones y número de ambientes, así también como los equipamientos. Por ejemplo, una oficina de 500 metros cuadrados puede tener de repente, no sé, 30 o 20 ambientes, por ejemplo, 20 ambientes y 20 equipos fan coils con, no sé, diferentes entradas de aire, ¿no? Y cada oficina puede tener o suboficina puede tener su interruptor o su control de iluminación. Como puede haber una planta industrial de 1000 metros cuadrados, que es un solo ambiente, tiene tres ventiladores, ¿no? Entonces, es relativo también a los equipos y al nivel de particiones y de tipos de ambiente.
Excelente, gracias, Diego. Nos hicieron llegar una pregunta y esta, bueno, esta me voy a atrever a responderla yo, y nos preguntan si, de acuerdo a los resultados obtenidos, están dentro de los valores de consumo energético indicados en el Código Técnico de Construcción Sostenible, y ahí me mando yo a responder. El nuevo código va a estar disponible muy pronto, antes de finales de año, el cual va a ser obligatorio para todos los proyectos del sector público y voluntario para el sector privado, y obligatorio también para proyectos del Fondo Mi Vivienda, para que lo tengan mapeado. Debería salir en los próximos meses, antes de fin de año de todas maneras, y definitivamente estrategias como trabajar con modelamientos energéticos o todas las soluciones que el equipo de Forta incluye. Bueno, creo que además está decir que van a cumplir con el Código Técnico de Construcción Sostenible, al cumplir con los diferentes estándares ASHRAE, que son más exigentes que el código, ya de por sí estarían cumpliendo con todos los requerimientos del código, así que estamos también ok con eso. Pero nada, Diego, Gianmarco, muchísimas gracias por una presentación muy completa. Hemos visto preguntas muy interesantes, varias bastante técnicas, así que vemos que nuestros asistentes han estado pendientes. Yo quería robarles un minuto a todos para aprovechar también y bueno, hablando de temas de aire acondicionado, hablando de temas de refrigeración, tenemos otro webinar este jueves sobre refrigerantes con nuestra empresa miembro Green Corp y Johnson Controls. Y también la próxima semana tendremos una, también hablando de equipos de aire acondicionado, ventilación y demás, con certificación Europent. Finalmente, una visita técnica la semana del 23 de junio, ya saliendo un poquito el tema de ventilación, aire acondicionado y modelamiento energético, yéndonos un poco el tema de seguridad, salud e innovación en productos. Vamos a hablar de extintores, protocolos de recarga y mantenimiento. Esta visita está ya abierta para inscripciones. Y bueno, adelantándonos un poquito, agosto tendremos nuestro curso de certificación WELL. Acabamos de tener taller Edge, hemos tenido curso LEED los meses pasados, y ahora nos toca WELL, que es una certificación que de hecho entra mucho a tallar el tema de la calidad del aire, el tema de la ventilación, confort térmico, temas que han estado muy presentes el día de hoy. Y también tenemos ya las inscripciones abiertas a todos nuestros miembros presentes. Recuerden que tienen un cupo gratuito al ser miembro de GBCP. Pero antes de cerrar, quería invitar a Diego y a Marcos si tuvieran algunos mensajes finales, recomendaciones finales. Quizás muchos de los que están conectados el día de hoy están a puertas de empezar a trabajar con alguna empresa como ustedes y mandarse a hacer un primer modelo energético. Quizás algunos todavía no se terminan de convencer. ¿Alguna recomendación que quisieran darnos para nuestros asistentes? Sí, bueno, gracias por haber asistido a la reunión. Nuestra página en LinkedIn es Ford Ingeniería y pueden ver un poco más de los detalles de lo que hacemos. Estamos prestos a apoyarles en lo que necesiten, ya sea para un diseño de ingeniería eficiente, ya sea para una certificación LEED, una certificación Edge, WELL. Contamos con el personal in situ, modeladores in-house, no subcontratamos fuera del país, así que estamos prestos a poder apoyarles en cualquier tipo de proyecto que puedan afrontar y siempre sumar dentro del desarrollo de ingeniería sostenible en el Perú, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Bueno, nada, les agradezco a todos. Esperamos verlos en nuestro webinar el próximo jueves, el próximo martes, en nuestra visita del 23, en nuestro curso WELL. Y como lo acaba de mencionar Diego, por favor, si nos puedes dejar por el chat box sus redes sociales, sería fabuloso para que todos nuestros asistentes puedan seguirlos también. Y, Perfecto. por supuesto, ellos tienen profesionales acá in situ, capacitados y listos para apoyarlos con todos sus procesos de certificación LEED, Edge y por supuesto WELL también. Así que con eso damos por concluida nuestra sesión del día de hoy. Les agradecemos a todos. Muchas gracias, Diego, por el link que acabas de compartir ahora de las redes sociales. Ahí también le dejamos nuestras redes sociales. Y bueno, mayores consultas sobre otros temas de interés, otros webinars, les vamos a dejar nuestro correo y también el link a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar y otros webinars sumamente interesantes de nuestros miembros.